Estoy muy contento de saludar en este momento a Víctor Ramírez Cabrera. Él es vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buena tarde. Un gusto platicar contigo y vamos a hablar de energía, que no solamente me apasiona, sino que creo que al país le debe de apasionar, porque para todo, absolutamente todo, como dijiste, necesitamos energía. Comer, eh, dormir con confort también lo necesitamos, hasta actividades pasivas necesitamos. Entonces, es un tema que debe ser del interés de todos los ciudadanos, como bien lo platicábamos antes de iniciar esta plática, ¿no? De acuerdo contigo, creo que es el sector que mueve al país, ¿no? En todos los sentidos. Creo que la energía es algo que la ciudadanía debería estar interesada, ¿no? Nos debe preocupar y nos debe ocupar, más particularmente en estos tiempos en los que la usamos de más, ¿no? Dependemos mucho de la energía eléctrica por el confinamiento y los recursos que tenemos que utilizar ante esta situación. Entonces, empezamos, Víctor, a platicar sobre los apagones que ha habido en el país. Es algo que a la gente le ha preocupado, es una preocupación real. Es decir, hay gente que depende en sus casas de un respirador que está conectado a la electricidad, ¿no? Todas las personas que están tomando clases, ¿no? Vía virtual necesitan la electricidad. Y bueno, muchos más recursos que se están utilizando en pandemia. Las ventas también digitales, ¿no? Que están dependiendo los comercios de vender en línea y usar obviamente la energía eléctrica. Entonces vamos a empezar por ese tema. Han sido 4 apagones en 2 años de administración federal, cosa que, bueno, corrígeme si me equivoco, jamás había sucedido en el país algo de esta magnitud, ¿no? Que nos haya dejado sin luz, porque son cortes masivos, o sea, son cortes en varios estados de la República a la vez, lo que me parece pues algo, o corrígeme, insisto, preocupante e inédito, Víctor. Bueno, hay que decir que en 1981 hubo un megapagón. Ese megapagón, de hecho, le dio el nombre a las medidas preventivas o correctivas que existen ahora en el Centro Nacional de Control de Energía, es el protocolo 81, y justamente proviene de esos tiempos. ¿Qué es lo que ha sucedido? La verdad es que es multifactorial y lamentablemente podríamos decir que muchos de ellos se pudieron prevenir. Okay. El único que todavía no tengo o no tenemos certeza de cuál es la razón fue el del 28 de diciembre pasado. Eso es todavía, digamos que hay una investigación y deberemos en algún momento saber la verdad de qué fue lo que sucedió. El primer megapagón que hubo en este sexenio fue el de Mérida, bueno, el de la península de Yucatán. Ese tiene unas características muy especiales. La península de Yucatán consume más energía de la que genera. Entonces eso hace que buena parte de la energía se tenga que traer de fuera por medio de las líneas de transmisión que vienen principalmente de la zona de Chiapas, Tabasco. Lo que nos dijeron es que estas líneas se ionizaron y tuvieron, ¿qué significa ionizar? Que tuvieron el humo, más bien se llenaron de humo y el humo funciona como un conductor, entonces como si hubieras puesto un cable o una barra de metal que conectara o que hiciera contacto con las líneas y al mismo tiempo con el suelo, y hay una descarga hacia tierra. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Probable, la verdad es que es muy poco probable. Lo que nosotros suponemos es que en realidad hubo una deficiencia de generación en la península de Yucatán y eso lo quisieron tapar con este pretexto del incendio, y el del 28 de diciembre de nuevo lo quisieron tapar con un incendio. Y entonces nos hace pensar que hay otra cosa muy rara, porque además el del 28 de diciembre no solamente lo publicaron, sino que no solamente lo dijeron, sino que además lo fortalecieron con un supuesto oficio que resultó ser falso, ¿no? Estos últimos apagones que se están dando los últimos días, ¿cuál es la causa? Hay que decir que buena parte del parque de generación que tenemos en México funciona con gas natural, entonces necesitamos tener gas natural. El problema fue que los proyectos de desarrollo de gas natural en México se suspendieron. Se planeaba, esta parte no me gusta, pero hay que decirlo, se planeaba hacer fracking en el norte del país y así obtener gas. Otra era aprovechar buena parte del gas que hay en el sureste mexicano con el retiro de nitrógeno de algunos campos que están contaminados con nitrógeno. También se planeaba almacenar gas para que en los momentos en los que no hubiera suficiencia temporal por condiciones como la actual, tuviéramos gas. El problema es que esos proyectos todos se cancelaron al inicio de este gobierno.
Y lo más curioso es que este gobierno le seguía apostando al gas y le sigue apostando al gas. Los proyectos que tiene Comisión Federal de Electricidad de desarrollo de desarrollo de negocios es instalar más ciclos combinados e instalar más, más plantas de turbogás, ambas usan ambas usan gas, y no había un proyecto para incrementar la capacidad de gas ni nada, y al contrario el gobierno decía, es que se hicieron malas cosas y tenemos un exceso de gas en el país. Ya vimos que no tenemos exceso y que en algún momento como el que estamos teniendo de la tormenta invernal de Texas baja la disponibilidad, sube el precio. Había un contrato de largo plazo para suministro de gas también, no se siguió con él y ahora lo que tenemos es que se sube, estamos comprando el mercado spot y de repente el mercado spot subió 5000% el costo del gas, ¿no? Y CFE decidió no comprarlo y es lo que tenemos ahorita. El gobierno, en esos apagones que ya comentaste bien, da sus causas, ¿no? O sea, pero en todas, ninguna es culpa del gobierno, ninguna es culpa de la CFE. Es decir, no podíamos hacer nada. ¿Es cierto o sí se podía hacer algo? Sí se podía hacer algo, se debieron de haber mantenido los proyectos por lo menos los de almacenamiento, eso es un hecho, se pudo haber mantenido una reserva importante. También hay que decir que se pudieron haber tenido contratos a largo plazo, contratos de coberturas para que aunque hubiera este problema con el gas ahí, se mantuviera el flujo de gas a costos razonables y no el problema que tenemos ahorita, pero todo eso se abandonó. Entonces, ¿era evitable? Sí que era evitable, pero creo que hemos desperdiciado 2 años con una política energética que, hay que decirlo, no construye. Este gobierno se queja de que somos dependientes del gas norteamericano, pero no inició nada ni para extraer gas ni para almacenar gas, y al contrario estaba planeando más plantas de ciclo combinado y de turbogás. Entonces, me estás diciendo, no tengo esto, pero lo voy a consumir más, ¿no? O sea, te quejas de que dependes del gas, pero haces más por depender del gas, ¿no? O sea, exacto, de eso, ¿no? Como dice, exacto. la generación de las plantas. Oye, bueno, en el mismo tema, pero en otro ámbito, ¿qué tanto tiene que ver la falta de inversión? Es decir, se habla o el gobierno ha dicho que está apostando porque tengamos un sistema soberano, ¿no? Que ya no dependamos de comprar en otros lugares los recursos para el suministro de energía eléctrica. ¿Qué tanto se ha invertido para llegar a esto? ¿Y qué tan necesario sería, por ejemplo, desahogar un poco en la competencia privada? Yo creo que es necesario la competencia, y la competencia no solamente para desahogar las necesidades, sino para, uno, tener inversión complementaria, y la otra es para tener competencia. ¿Por qué? Porque la competencia te permite bajar los costos. La reforma eléctrica fue exitosa en ese aspecto, aunque los ciudadanos de a pie no lo vimos, porque las tarifas que nos llegan a nosotros son tarifas reguladas, no son de mercado, pero hubo una disminución en el costo de energía muy importante. Siempre me gusta hablar del ejemplo de las subastas, y las subastas nos dieron un ejemplo clarísimo en los costos. En diciembre del año pasado, el costo de generación promedio de CFE fue superior a los 1,180 pesos, y el costo de generación promedio en subastas de privados fueron de 381 pesos. Entonces, es una diferencia impresionante. Abismal. Y los ciudadanos éramos quienes vemos ese beneficio ya, no porque bajen nuestras tarifas, porque como te digo, es una tarifa regulada y no va a bajar, pero sí en que CFE deja de tener pérdidas o deja de requerir subsidios por tener energía más barata, ¿no? Por ahí te leía, Víctor, en el portal Nexus, y comentaba que la CFE compra el 70% de lo que utiliza para revender al ciudadano. Es decir, eso funciona para que el ciudadano no pague más por la energía, es decir, no baja, pero se mantiene en un precio accesible para el ciudadano de a pie. Sí, exacto. Y además, año con año CFE recibe subsidio. El año pasado fue de 75,000 millones de pesos. Y si bajan los costos de generación, ese subsidio es cada vez menos. Y estos 75,000 millones de pesos, si los logras eliminar de subsidio, los podrás invertir. Imagínate cuántas. Hay gente que se enoja porque pongo este ejemplo, pero ¿cuántas vacunas COVID no podrías comprar con 75,000 millones de pesos? Y ahora que hacen tanta falta, ¿no? Que han hecho tanta falta. Entonces, es un gran ejemplo compararlo con eso. Porque además, y entramos también en materia de salud, estos apagones
Digo, a lo mejor los hospitales tienen plantas de reserva, ¿no? A lo mejor quien está en un hospital internado, pues tal vez no lo sufre tanto, pero la gente que está en casa con un respirador, ¿no? Con un ventilador, que necesita, justamente para no saturar la capacidad hospitalaria, también le está pegando en esta parte, ¿no, Víctor? Sí, sí, sí. Pues, como bien dice, los hospitales tienen plantas de emergencia, pero la gente en casa no tiene plantas de emergencia pues en estos momentos se ve arriesgado tener a alguien con oxígeno y no poder administrarle el oxígeno de forma adecuada, ¿no? Sí, aparte de esto que anuncian que van a seguir habiendo estos cortes de energía. Víctor, me queda muy claro, lo explicas muy bien, las causas que están generando esto. Gran parte es responsabilidad del gobierno no de que se den apagones, sino de evitarlos, ¿no? O sea, sí se pueden evitar, ya nos diste varias razones de cómo se pudieron evitar. Ahora, hablemos de la proyección. ¿Qué nos espera a futuro cercano y largo, a largo plazo? Es decir, yo no veo que el presidente ni su equipo de este sector energético, Bartlett ni Nale, eh, vean que están fallando y quieran corregir el rumbo. Yo más bien percibo una especie de terquedad de seguir apostando por el mismo modelo, de seguir apostando por las mismas estrategias que, como ya hemos platicado, no están funcionando. ¿Qué proyecciones tienes tú como experto en la materia? Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir teniendo periodos de apagones? ¿Vamos a llegar? Se habla mucho, incluso en redes sociales, nos están comparando con, por ejemplo, Venezuela, que tiene cortes de energía ya pautados en distintas épocas del año. ¿Vamos para allá? ¿Es posible que lleguemos a esos escenarios, Víctor? ¿O qué ves? Yo lamentablemente sí lo veo posible, y es un riesgo si no se toman medidas adecuadas. Te voy a poner un ejemplo de lo que están intentando hacer y de cómo es un tiro en el pie. Hace unos días, al principio de mes, el presidente presentó una iniciativa que reformaría la ley de la industria eléctrica. Y lo que hace es que le da prioridad primero a las hidroeléctricas y a las geotérmicas de CFE y luego a las plantas termoeléctricas. Y la razón de hacer esto dicen que es por seguridad, pero la realidad es que las plantas termoeléctricas del país son cada vez más obsoletas y presentan el doble de salidas por fallas que las salidas que tienen por mantenimiento. Entonces, ¿cómo puedes basar la seguridad de tu sistema energético en una planta que te está fallando el doble de tiempo que el tiempo que lo tienes en mantenimiento? Y además son fallas que no son previsibles, mientras que las renovables puedes saber con cierta certeza cuánto van a generar 24, 48 y 72 horas en adelanto, ¿no? Entonces, yo sí, lamentablemente veo que si no hay un cambio en la política energética, esto se va a volver cada vez más común, es insostenible. Y además hay otra cosa, es que no estamos migrando nuestra red eléctrica a un sistema moderno que tenga variabilidad o que tenga una oferta económica diversa y que además limpia. No hay forma de hacerlo, están parando a la solar a gran escala y a la eólica, que podrían ser recursos súper preciados porque además son cada vez más baratos y nos permiten tener energía limpia y son más intensivos en empleos, hay que decirlo, generan más empleos una planta solar o una eólica que un ciclo combinado, ¿no? Entramos en la materia que te gusta, Víctor, energías renovables. Es una propuesta que varios expertos en la materia hacen, ¿no? A ver, vamos a no a migrar completamente, no vamos a dejar de lo que ya tenemos, simplemente es complementario, ¿no? El utilizar esas energías que comentas para que además de que nos garanticen más eficacia y más eficiencia en el suministro de la energía eléctrica, exista esa competencia de la que ya hablábamos, ¿no? Al generar competencia, pues existen más posibilidades de que ofrezcan un mejor servicio, un mejor producto, y pues eso nos beneficia al ciudadano de a pie, ¿no? Es correcto ya, pero ahí yo se ampliaría en un asunto, y es que sí, la tendencia tiene que ser usar cada vez menos hidrocarburos para generar electricidad. Okay. Estados Unidos, el presidente Biden ha propuesto o se ha puesto como meta que para el año 2035 su matriz eléctrica sea 0%, cero emisiones, o sea, dejar de usar gas, dejar de usar
básicamente gas, pero si fuéramos México tendríamos que dejar de usar diésel y combustible que seguimos usando para generar algo que ya el mundo dejó atrás. Europa lo dejó hace décadas atrás y nosotros seguimos, y de hecho está la iniciativa de ley de la que hablábamos, lo que hace es forzar todavía más el uso de combustóleo, pero sí deberíamos de desplazar y de desplazar cada vez más, pero eso significa abrir posibilidades para que haya cada vez más generadores. Ahorita, quienes están entregando energía en este momento que tenemos fallas en el gas, las eólicas y las solares están respaldando en buena parte del sistema y eso está permitiendo que más hogares tengan energía eléctrica en este momento, ¿no? O sea, hoy en día, derivado de los apagones, quienes nos están ayudando son las energías renovables, Víctor. En buena parte sí, los parques eólicos siguen generando. Es más, hubo por ahí una noticia de que se habían congelado los parques eólicos en Texas. Sí, hubo algunos problemas en algunos, pero no todos, y estaban aportando más de 5 gigawatts de capacidad de generación en ese momento. Más bien, sí, 5 gigawatts de potencia. Y la realidad es que están sacando, como dicen en mi pueblo, al buey de la barranca, ¿no? Y deberíamos de basarnos en esas posibilidades que México tiene muy amplias, tanto en solar como en eólico, como en geotérmica, aprovechar lo que tenemos de hidroeléctrica, y tendremos que ir hacia allá. Creo que el mundo completo va hacia allá. Y si es dejar de usar los aguas, eso no significa que dejemos de usar petróleo. El petróleo se dejará de usar como energético, pero seguirá usándose como materia prima para fabricar todo lo que vestimos, calzamos, tenemos. Seguramente tus lentes y los míos están hechos de algún derivado de petróleo. Entonces eso, la vida del petróleo no se acaba, pero cambia de función, ¿no? Perfecto. Pues, Víctor, agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. De verdad, has dado comentarios muy puntuales y aparte muy claros para la gente que aún no se adentra en este tema que, insisto, y como bien lo comentábamos, es fundamental para el progreso del país. El sector energético es lo que mueve a México. Pues agradezco mucho de nuevo que me hayas tomado la llamada. Seguimos en comunicación y espero que sea una de muchas charlas que podamos tener en el futuro. A tus órdenes, que tengas buena tarde. Gracias, Víctor, vocero de Plataforma México Clima y Energía.